Soy Cristóbal, pero me dicen el profe de la cocina. Hoy tengo un menú muy especial para ti. Un arroz vegano al wok. Una delicia que realmente a todos les va a gustar. Y algo muy importante es que tenemos como protagonista el arroz parborizado. Si no conoces nada de este arroz, te recomiendo que veas el video completo desde el comienzo hasta el final. No siendo más, manos a la obra. Los ingredientes para preparar esta receta son: primero, tenemos bastantes vegetales: zanahoria en julianas, tenemos arveja desgranada, también cebolla morada en plumas, champiñones como primera proteína principal, arroz parborizado, cebollita larga. Acá tenemos pimentón en sus tres colores: verde, rojo y amarillo. Zucchini amarillo también. Raíces chinas al gusto. Espinaca finamente picada. Nuestra segunda proteína, brócoli. Pasta de ajo, que no puede faltar. Acá tenemos achiote en polvo, aceite de oliva, tenemos salsa de soya, tenemos pimienta, jengibre picado, perejil y frutos secos. ¿Listos para empezar? Bueno, vamos a empezar preparando la cocción del arroz. Para eso tenemos un wok tipo paellera. Esto nos permite que el arroz pueda crecer y esponjarse mucho más. ¿Por qué te recomiendo en este caso el arroz parborizado? Porque es un arroz semi integral, tiene unas cualidades nutritivas súper importantes. El arroz es delicioso cuando se prepara de una forma correcta. Por una taza de este tipo de arroz vas a requerir 2,5 de agua, para que lo tengas muy en cuenta. Entonces empezamos. En este caso vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. Vamos a agregarle un poquito de este achiote para que le vaya a dar un color diferente a mi preparación. Vamos a mezclarlo. Ustedes pueden ver cómo el aceite se pone como de un color más amarillito, un color bien lindo. Vamos a agregarle la cebolla larga. Esta cebollita larga va picada muy pequeñita. Siempre, para hacer sus salteados, preferiblemente una cuchara de madera. Esa es la que más les puedo recomendar. Eso sí, que no vaya a faltar la pastica de ajo. ¿Sí? Vamos a agregar, puede ser media cucharada, que nos va a aportar mucho aroma y sabor a nuestra preparación. Vamos a mezclar muy bien. Miren cómo va el salteado de la cebolla con la pasta de ajo. En este momento, como ya tenemos el sofrito, ¿sí? Como está bien pequeñita, esa cebolla se va a saltear muy rápido. Vamos a agregar el arroz encima, ¿sí? Lo vamos a agregar todo de una vez y empezamos a nacrar el arroz. Recuérdenlo, igualmente lo hemos visto en videos anteriores. Nacrar el arroz es empezar como a sofreírlo para que se impregne del aroma de la cebolla, del ajo, y en este caso, al saltearlo, nos va a quedar más suelto en la preparación. Recuerden que como recomendación no lavamos el arroz. ¿Listo? Ya tenemos aquí bien nacrado nuestro arroz, como ustedes se pueden dar cuenta. Delicioso, súper fácil. Y vamos a agregarle el agua. Recuerden, por 1 arroz vamos a agregar 2,5 de agua. Yo lo voy a hacer al ojo, ya directamente por la práctica. En este caso, si ustedes lo quisieran hacer de la misma forma, lo que les recomiendo
es que agreguen una cantidad de agua que cubra el arroz bien a ras, le agregan otro poco, como que quede el doble, y de esa forma, después de unos 20-25 minutos, vamos a ver si todavía le falta, vamos a agregarle un poco más de agua. Listo, este arroz así por el momento, lo único que le falta en este momento es la sal. Y también vamos a taparlo desde el comienzo. La sal la vamos a agregar en este momento. Vamos a ayudarnos con una cuchara. Y recuerden que en este caso debe quedar con la sazón correcta. Quiere decir que el punto de sal quede un poquito arriba. Siempre con la sal, por favor, revuelvan, disuelvan completamente muy bien para que de esa forma sus ollas, sus sartenes, sus planchas no les vayan a aparecer unos punticos blancos. Igual si les aparece, no se preocupen. ¿Por qué? Porque pues son puntos de sal. Entonces la recomendación para que esas pequitas no salgan es disolverla así muy bien, un poco más de lo normal, como lo estoy haciendo yo en este momento. Acá vamos a probar, no se les olvide probar el arroz si no le tienen la medida. Voy a probarlo. Siento que está de punto de sal perfecto, aunque veo que le falta un poquitico de agua. Agua purificada siempre para cocinar, ya que esto nos garantiza que el alimento va a estar libre de cloro y también va a quedar muy delicioso. Si tapamos desde el comienzo, lo que vamos a hacer, recuerden que tengo la estufa con temperatura media alta. Si usted tuviera estufa de gas, temperatura media alta, evitando que la llama se salga del fondo de la sartén. Y también recuerden que cuando empiece a hervir cualquier olla, sin importar la preparación, en este caso lo que debemos hacer es, apenas vemos que hierve, bajar la temperatura a mínimo, a secar el arroz. Esa es la recomendación más fácil para que ninguna de tus preparaciones se vaya a quemar. Bueno, en este momento podemos apreciar que el sartén tipo wok ya empezó a hervir, entonces bajamos de inmediato la temperatura a mínimo y adicional podemos hacerle este giro a la tapa que se conoce como el sello de agua. Esto conserva nutrientes, no deja que nuestra casa o apartamento huela a comida y lo más importante nos permite agregar menos cantidades de agua. Listo. Acá al otro lado, en nuestro segundo puesto de la estufa de inducción, tenemos ya agua caliente. Vamos a blanquear, en este caso, el brócoli. Voy a agregarlo todo desde una vez, desde el comienzo. El brócoli, recuerden que es una fuente de proteína muy importante, pero para alcanzar los niveles que el cuerpo requiere, debemos también consumirlo en una buena cantidad. Voy a agregar así bastante brócoli. Quiero mostrarles en este caso cómo va el arroz que empieza a secar y podemos agregar, si queremos, desde el comienzo la arveja desgranada para que también se cocine al mismo tiempo. Vamos a mezclarlo bien todo. Este arroz me gusta mucho para hacerlo salteado, ya que como tiene una menor cantidad de almidón, nos permite precisamente que quede más sueltico y menos masacotudo. Acá tenemos el brócoli. Vamos a dejarlo hervir por espacio de unos 10 minutos para que quede al dente, para que quede crocante y para que quede con ese color verdecito que tanto nos gusta. Si ustedes quieren, pueden agregarle pasta de ajo. Acá tengo en la cuchara. Con la misma cuchara ustedes pueden revolver sin ningún temor, ya que no va a pasar absolutamente nada, no se le va a rayar su olla, no le va a pasar nada.
este brócoli. Así queda muy delicioso. Cuando ya veamos simplemente que esté blandito, lo que debemos hacer es sacarlo de la olla. Acá voy a taparlo. Lo que les recomendaba siempre, cuando vean que está hirviendo, vamos a bajar la temperatura al mínimo y le hacemos el sello de agua. Y de esta manera lo que tenemos es conservación de nutrientes al máximo, ¿sí? Y de todas formas, ya simplemente lo que vamos a esperar es que se cocine. Perfecto. Mientras nuestro arroz va secando, el brócoli se está cocinando, vamos a coger otro wok y vamos a empezar con el salteado de los champiñones. Para eso tenemos aceite de oliva, vamos a agregar el aceite. El precalentamiento que hemos visto en este curso aplica solamente para carne, pollo, pescado y huevos, alimentos que se puedan llegar a pegar. Todos los vegetales realmente no es tan viable que se puedan pegar, que se puedan adherir a la sartén, por eso no es necesario dejar precalentar. Acá lo que hicimos simplemente fue agregar el aceite de oliva, vamos a agregarle achiote. Si ustedes quieren tener su aceite y desde el comienzo ponerle el achiote para que ya quede así con el colorcito, lo pueden hacer desde el comienzo sin ningún problema. Miren cómo coge un color muy interesante que también nos ayuda a la presentación, en este caso de nuestras proteínas. Y vamos a hacer que ese champiñón, voy a agregar otro poquito de aceite, que ese champiñón quede muy provocativo, ¿sí? La idea de todas las preparaciones que son de tipo vegano y vegetariano es súper importante que se vea bien llamativo para que nos den ganas siempre de repetirlo. Ya tenemos hasta el momento nuestro aceite achotado. Vamos a agregarle de una vez los champiñones. Los champiñones en este caso, para que se puedan apreciar, los estamos agregando en cuartos, porque ustedes saben que el champiñón, su gran porcentaje viene siendo agua. La recomendación es saltearlos a una temperatura media, ¿sí? Si estuvieran en estufa de gas, temperatura media siempre para el salteado de los champiñones. Miren cómo al mezclarlos va cogiendo un color bien lindo. Le vamos a agregar pimienta molida, para que también le dé ese toquecito que tanto nos gusta. Vamos a agregarle jengibre picado. Ustedes saben que en las preparaciones orientales el jengibre no puede faltar. Tenemos sal, que nos va a ayudar a saltear un poco más rápido los champiñones. Y de esta forma simplemente los voy a mover un poquito más y los dejamos quietos por espacio de unos 5 a 8 minutos. De esa forma logramos que realmente se pueda dorar muy bien. Voy a agregarle otro poquitico de aceite de oliva. Muy bien. Y tenemos un salteado oriental muy delicioso. Espero se estén antojando y vamos a dejar que ellos vayan teniendo esa textura crocante al lograr dejarlos dorar perfectamente. Ustedes no se imaginan el aroma que tienen estos champiñones. Una recomendación cuando ustedes quieran apreciar los aromas de sus preparaciones, en vez de acercarse tanto a oler, ustedes pueden hacer este movimiento con la mano y van a apreciar el aroma de la preparación. Ya tenemos acá los champiñones, que recuerden no moverlos casi
para que no suden sus jugos. Algo que vamos a agregar en este momento es la cebolla morada, ¿sí? Cebollita morada, así muy deliciosa para que le dé también bastante sabor a mis champiñones. Vamos a agregarlas todas y vamos a agregar también al mismo tiempo la zanahoria. Miren, hagan una lluvia de zanahoria que se vea súper provocativo. Lo que más me gusta de los platos veganos o vegetarianos es que siempre vamos a ver muchos colores. Si tiene muchos colores nuestra preparación, es un síntoma de bastantes vitaminas, minerales, todos los nutrientes que realmente necesita nuestro organismo. Por eso imagínense este pimentón de 3 colores, pimentón amarillo, verde, rojo. También vamos de una vez a agregarlo, que sigan lloviendo vegetales al wok. De esa forma tenemos garantizada una gran cena, un gran almuerzo sin proteína animal. Voy a mezclar mis vegetales. Siempre la cuchara de madera para mí es ideal, porque el problema con las cucharas de plástico es que tienden a derretir. Por eso les recomiendo muchísimo este tipo de utensilio para la cocina. El zucchini amarillo también me gusta mucho. El zucchini siempre deben conservarle la piel. No se les olvide, porque el zucchini, su gran cantidad de contenido es agua. ¿Listo? Entonces no queremos que se desaparezca, sino que quede ahí muy presente en la receta. Miren qué rico, de verdad qué rico se ve en este momento todos los vegetales al wok. Voy a saltearlos y quiero enseñárselos. Miren cómo se ven. De verdad que es una receta cuando, digamos, no queremos comer ni carne ni pollo, no queremos pescado. ¿Por qué no darnos un menú vegetariano por lo menos a la semana? Inclusive por costos le vendría muy bien a su bolsillo. ¿Listo? Tenemos acá todos los vegetales. Vamos a agregarle no tanta sal, porque al final vamos a aderezar con salsa de soya. La pimienta, esa pimientica que le da el toque, y el jengibre picado, o puede estar ralladito. Voy a agregarle una buena cantidad para que le dé ese toque tan especial a mi preparación. Vamos a dejar que se sigan salteando, sin olvidar las raíces chinas. Vamos a agregarle así estas raíces. Sinceramente, a mí me gusta una cantidad leve, no me gusta tanto el tema de las raíces, pero si a ustedes les gusta en una cantidad mayor a la que yo estoy agregando, bien pueda. Eso es lo rico de cocinar en casa, que uno todo lo hace a su propio gusto. Oh, por Dios, ustedes están viendo, mejor dicho, si quisieran usar esto como guarnición en cualquiera de los menús anteriores, también les van a servir muchísimo. Y lo importante es siempre tener un salteado a temperatura media, media baja, con el fin de preservar los colores. Acá les voy a mostrar cómo va el brócoli. En este caso el brócoli ya está. Antes de que cambie su color verde bien característico, vamos a retirarlo del fogón. Vamos a quitarle el exceso de agua y lo vamos a agregar en nuestra sartén tipo wok. Acá ya tenemos estos vegetales con el salteado perfecto. Miren cómo los colores se conservan de una forma bien especial. Como ya están más blanditos, es el momento de ir agregando la lluvia de espinaca, que también nos va a aportar clorofila. Recuerden, la clorofila es la parte verde de las hojas. Esta es una sustancia que necesita muchísimo nuestro organismo. Entonces
siempre hojas verdes en nuestra alimentación. Vamos a mezclar todo súper bien. Pueden ver al otro lado, ya escurrí no los champiñones, ya escurrí el brócoli. Si ustedes ven que el brócoli de pronto se les tiende a pasar, tendrían que ponerlo menos tiempo o simplemente pasarlo a agua con hielo para que él conserve ese colorcito así verde bien especial. Algo que les voy a mostrar son los frutos secos que ustedes pueden agregar al final de la preparación. En este caso tenemos marañones, tenemos almendras y maní. Y adicional tenemos ajonjolí tostado. El ajonjolí también es una excelente fuente de calcio. Y este plato, al ser vegano, recuerden que no tiene ningún tipo de proteína animal. Quiere decir que vamos a aprovechar todos los elementos que salen de la tierra y lo más importante, vamos a conservar una dieta más baja en grasa y lo más importante, que nos va a quedar muy rico, muy delicioso. En este momento, si ustedes quieren, pueden agregar también el brócoli de una vez aquí a la sartén wok. Lo importante para preparar estos arroces es realmente tener las herramientas. En este caso, preparar un arroz salteado al wok, lo importante siempre va a ser el espacio amplio, ¿sí? Como lo tiene acá la sartén wok tipo domo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo quiero saltear, pues realmente si tengo una sartén muy pequeña no me van a quedar bien mezclados los ingredientes, ¿sí? De esa forma, siempre también las sartenes wok nos permiten tolerar altas temperaturas, ¿sí? Que eso es indispensable. Voy a agregarle salsa de soya. Pueden agregarle si ustedes quieren soya o teriyaki. Eso ya lo dejo al gusto de cada uno de ustedes. Vamos a mezclar todos los ingredientes, ¿sí? De todas formas, la soya casi me va de pronto a oscurecer un poquito los vegetales, pues es su color normal. La salsa de soya es recomendable usarla una vez a la semana, máximo dos, ¿sí? Ya si la usas todo el tiempo, pues como es un exceso de sodio, no es tan recomendable. Pero si la usas una o dos veces a la semana, va a ser perfecto para darle un sabor exquisito a tus preparaciones. Listo. Quiero contarles que nuestra receta, como es al wok, es una receta oriental. Pues digamos que hoy quiero como enseñarles a los que no saben cómo manejar estos palitos chinos, que inclusive ellos los utilizan muchísimo a la hora de hacer sus salteados. Entonces, si quieren aprender a cogerlos, simplemente deben tener el primer palito, ¿cierto? Lo van a tener, puede ser directamente, lo colocan aquí en esta parte de la mano, van a poner el dedo gordito y lo van a acomodar directamente en estos dos dedos. De esa forma, el otro va a ser manipulado por el dedo del corazón y el dedo índice para darle el movimiento. Lo vamos a acomodar así de esta forma y miren cómo ya puedo empezar a manipular. ¿Para qué? Para hacer un salteado. En este caso, miren cómo podemos coger grandes cantidades, ¿sí? Miren cómo realmente se puede manipular. Ustedes por eso siempre que van a ver esos programas de comida oriental van a ver que ellos están usando sus palitos chinos para conservar la tradición, y en este tipo de platos veganos se puede hablar que es muy importante la presencia de este tipo de utensilio porque nos permite transmitirle, digamos, mayor tranquilidad o brindar un ambiente más relajado.
¿Por qué? Les voy a contar. Cuando utilizamos un tenedor, un cuchillo, es básicamente este tipo de accesorios en la cocina para cuando vamos a trinchar algún tipo de proteína animal. ¿Sí? Por eso hay muchos veganos, muchos vegetarianos que comen con cuchara, ¿sí? O en este caso con palitos chinos, porque realmente es como un símbolo de paz para el alimento, ya que en este caso, pues digamos, no tenemos ningún tipo de maltrato animal. Nuestro arroz parborizado, ya está sequito, ya está listo, no se preocupen, ya se los voy a enseñar para terminar el salteado y de esa forma emplatar y probar esta deliciosa receta. Ok, acá llegó la hora de ver cómo está el arroz. Siempre déjele escurrir el agua de la tapa. Voy a colocarla por acá. Quiero enseñarles cómo está en este caso el arroz para que lo observen. Miren cómo el achote nos permite también pues darle un color bien lindo, bien característico a esta receta. Miren el color de esas arvejas súper verdes. Recuerden que eso lo logramos solamente cuando cocinamos en sartenes de acero quirúrgico Purinox. ¿Por qué? Porque esto nos permite conservar los nutrientes, nos permite también realzar los sabores sin contaminarlos. Recuerden que el teflón libera gases tóxicos y varios son cancerígenos. No es tan saludable cocinar en ese tipo de sartenes. Y lo más importante, el sabor final es algo diferente. Ustedes lo notan de inmediato. Acá miren, ya tengo mi arroz. Perfecto. Entonces simplemente lo que voy a hacer es retirarlo, ¿sí? Y vamos a hacer el salteado final. Para eso me voy a ayudar con mi sartén tipo wok. Vamos a subir la temperatura. Recuerden, los salteados se hacen con temperaturas altas, ya que eso nos permite conservar la crocancia de los alimentos. Vamos a apagar acá los vegetales. Ya tenemos el arroz, ya incorporamos el brócoli también y tenemos en este caso un poquitico de aceite de oliva. Podría ser aceite de jonjolí. En las recetas orientales utilizan mucho este tipo de aceite para sus preparaciones. Yo simplemente lo que voy a hacer es untarlo por toda la superficie de la sartén, pero si usted quiere hacerlo más fácil, recuerde, no puede olvidarse de su mejor amiga de la cocina, la brocha siliconada, porque en este caso requiero que también los bordes se empiecen a lubricar con el aceite. Sí, eso es muy importante. Cuando usted vaya a preparar huevos, utilice su brocha. Cuando vaya a preparar carne, pollo, pescado, siempre no olvide ayudarse con la mejor, con la brocha siliconada. ¿Listo? Entonces dejamos que coja temperatura el aceite para empezar a agregar el arroz, para empezar a agregar los vegetales y de esa manera hacer una mezcla perfecta. Le agregué achote al wok para que sigamos con el tema de el aceite achotado, que le da un color fantástico. Voy a empezar a agregar el arroz parborizado que se cocinó con la arveja. Escuchen ese sonido, la sartén tiene que hablar, siempre debemos escuchar. Vamos a agregarle buen arrocito y vamos a empezar a saltear. Precisamente usted puede hacer el salteado de dos formas. Una es coger la sartén y empezar a moverlo, o la otra con la ayuda de sus palitos chinos, que va a empezar a moverlo así como lo estoy haciendo yo. Entonces vayan cogiendo la práctica y van a ver que después no van a querer soltar esos palitos chinos. Voy a agregar todo el arroz
ya que en este caso el wok es bien grande, me permite utilizar una muy buena cantidad. Miren el wok donde hicimos el arroz, simplemente vamos a agregarlo todo completo para que no se quede ni se desperdicie absolutamente nada. Entonces ya simplemente lo que necesitamos es saltear, ¿sí? Saltear todo muy bien, salteadito a una alta temperatura. Si estuviera en estufa de gas, temperatura media alta. Eso sí, tiene que ser rápido el movimiento para que pues no se nos vaya a quemar en ningún momento. Y vamos ahora a agregar los vegetales. Miren qué delicia. Uf, esto se ve, mejor dicho, exquisito. No le envidia ningún tipo de presentación ni nada a una receta con proteína animal. Hoy podemos decir que nuestra receta es 100% vegana, ya que en este caso no lleva ningún tipo de alimento como los huevos. Recuerden que en este tipo de receta, si usted no es vegano y es vegetariano, puede agregarle una tortilla de huevo, le queda también súper rica. Inclusive, pues si usted no es vegetariano y come proteína normal, pues también lo podría hacer. Que si quiere hacer una variación y agregarle pollito, agregarle pescado, agregarle camarones, lo puede hacer con el mismo salteado cuando preparamos los champiñones. Miren esa delicia. Señores y señoras, ya estamos terminando. Voy a raspar muy bien la otra sartén. Miren cómo quedó el otro wok después del salteado. Recuerden que si manejamos correctamente las temperaturas, temperatura para los vegetales media baja, para el arroz pues un arroz normal se pone a secar, no vamos a tener mayor problema a la hora de lavar nuestros utensilios en acero quirúrgico. Voy a terminar de mezclarlo. Vamos a agregarle salsa de soya para terminar de darle el toquecito. Ok, ya tenemos, acá vamos a quitar esa espinaquita de los palitos, miren, y vuelve y juega nuevamente el salteado con la salsa de soya. Si ustedes quieren, en este momento pueden agregarle ajonjolí, buena ajonjolí, que le va a proporcionar también un sabor muy rico a mi arroz. Y listo, llegó la hora de emplatar. Bueno, y si en este momento están tan antojados como yo, corran, alisten todos sus ingredientes, sigan el paso a paso y se van a dar cuenta que este arroz es una completa delicia. Para emplatar, simplemente vamos a agregarlo acá directamente en nuestra vajilla. Vamos a agregar muy buena cantidad. Este arroz realmente es una alternativa rápida cuando ustedes quieren tener como un almuerzo express. El arroz se demora aproximadamente unos 40-45 minutos. El salteado de los vegetales es súper rápido, ¿sí? Entonces realmente creo que es una excelente alternativa para esos días difíciles que uno no sabe qué quiere preparar. Pues este arroz al wok, un arroz vegano, es una excelente opción, una excelente alternativa. Vamos a agregarle los frutos secos. Hay que ser generosos con los frutos secos. Sí, en este caso podemos hacerle como una hilerita con los frutos secos para que quede muy bien. Ustedes de pronto se preguntarán si podemos agregarle tofu, el tofu que es
El queso de soya le iría súper bien. Y para terminar, nuestra lluvia de perejil. Uf, qué delicia de arroz. Vamos simplemente a dejarlo así hasta el momento. Y ya, para dar nuestro visto bueno, con la ayuda de los palitos, ustedes simplemente recuérdenlo, coger la práctica, ¿sí? Y vamos a probar a ver qué tal quedó este arroz. Soplo un poco porque está bien caliente. Está delicioso.